si transmitimos por WhatsApp. A ver, ya estamos por TikTok otra vez. A ver si se puede meter. Ok, envíame el enlace. Sería así por llamada, básicamente porque no me dejan ver la invitación. Pero ya ahorita ya la gente ya lo está escuchando acá. Ok, pues déjame abrirlo otra vez. ¿Es Vale. otro enlace o es el mismo? No, es dentro de la misma página. Ahorita le envío el enlace, pero ya estamos transmitiendo. Bueno, aquí Vale. dice el live pausado, el creador volverá en breve. Sí, ahí está la gente, ya nada más. Pues me colocan en comentarios si sí alcanzan a escuchar a Reinaldo. Aquí lo tengo por llamada. A ver si gusta hablar para ir probando el audio. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí se escucha todo perfecto. ¿Me escucha? Bueno, la cosa ahora es que como estoy en el teléfono hay un delay con respecto a la transmisión. Ah, únicamente con que le baje el sonido a su teléfono, con eso. A ver, ¿me escucha? Sí, sí se le escucha bien. Bueno, Usted me indica ya cuando guste que empecemos la entrevista, ya estamos aquí todos bien pendientes escuchándolo. estoy aquí, ¿me escucha? Sí, sí le escuchamos fuerte y claro. Ok, ok, entonces, pues adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches, pues antes que nada agradecerle que está aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptarnos esta entrevista. Pues a veces por las plataformas no se puede como uno quisiera, pero lo importante es que está aquí. Aquí estoy, aquí estoy. Vale, entonces, si nos pudiera hablar un poquito más de quién es Reinaldo González. Bueno, Reinaldo González es un cubano nacido en la ciudad de Matanzas el 6 de enero de 1967. Tengo 56 años, de los cuales tengo 21 de iniciado en la regla de Ocha como sacerdote consagrado a la deidad Ochun. Ok, Fui consagrado como Homo Aña Aquilalpa Ocha Ochichea Boreyu en el año 1994 y llevo 23 años viviendo en los Estados Unidos. El 30 de diciembre del año 2000 recibí mi tambor de fundamento de Añá, que se llama Añá Tecolá, y lo recibí de las manos de mi prestigioso padrino Julio Suárez, alias Julio Santoma, y que era dueño del tambor Añapi. ok, perfecto. Lleva toda una trayectoria, es lo que yo comentaba. Usted es una persona de los que podemos distinguir como Alakba Alakba, o sea, ya tiene su tiempo en esto, ya es grande en esto. Este, Bueno, en realidad solo son 21 años de consagrado como Olocha, pero estaba involucrado en esto desde los 17 años. Me convertí en Gabón, o sea, cantante de tambores, y tuve
la grandísima dicha de aprender con los grandes arpones que quedaban vivos todavía en esa época, y oficialmente fui el cantante del tambor de Esteban de la Caridad Vega Bacallao, alias Chachá, muy conocido en Cuba en lo que es la rama folclórica. Era Olochun también, y fue fundador del grupo de rumba Los Muñequitos de Matanza, o sea que era una personalidad percusionista bien conocido en Cuba y en el extranjero, y yo fui cantante de su tambor por 15 años. Ok, también para el que no conozca, usted tiene que ver mucho con el folclore de Cuba, ¿verdad? O sea, ha sido exponente a nivel mundial. Sí, sí. Tuve también el honor de pertenecer al grupo folclórico Afrocuba de Matanza, que era una de las compañías folclóricas bancarias más importantes del país, y también soy miembro del grupo por 15 años. Ok, perfecto. Dentro Y de... aprendí muchísimo sobre las realidades y las cosas, porque para proyectar artísticamente en el escenario, pues había que conocer una serie de cosas que son fundamentales en lo que es la rama, porque es el folclore. O sea, para representar a Ogún, a Changó, a la Balú allí, al Ecuá, para bailar palo, son danzas de la religión bantú, lo llamada regla de Palo Monte, pues uno tiene que conocer cosas para poder representar eso en escena correctamente. Claro. Sí, o sea, todo lo que involucra a un artista y más aparte, pues un religioso, ¿no? Sí, sí, tuve esa dicha, eso es un privilegio, no todo el mundo puede contar con los conocimientos adquiridos, pero no solamente el conocimiento, sino la fuente que me nutrió, de donde yo aprendí. Tamboleros, arpones, tamperos a la palabra de importancia dentro de la cultura y la tradición. Tuve la suerte de muy jovencito poderme unir a estas personalidades y aprender todo lo que me fue posible aprender, porque yo no era tampero cuando aquello. Y entonces pues aprendí mucho, pero hasta con límites. Ya después entonces, hace 20 años, y fui muy bien recibido. Se cortó la llamada. Ahí, un chance. Es lo que reconectamos. Ahí permítame mientras tapa la pantalla, señores y señores. Que no le caiga el ánimo, compartan el link y vamos a aprender mucho. Se Aló, cortó aló, la ahora llamada, se cortó. Sí, pero ya estamos aquí otra vez. No se preocupe. ok. Pues aquí estoy a su disposición. Dígame usted, ¿por dónde Vale. vamos? Pues vamos a empezar con un poco de temas religiosos. Usted que lleva este lapso de tiempo y que ha conocido, pues ahora sí la Osha como era antes, ¿usted nos puede platicar un poco de cómo era cuando usted se inició? ¿Cómo era esto? Bueno, cuando yo me inicié todavía quedaban muchas personas mayores dentro de la comunidad. Había otro nivel de respeto, había otro nivel de, de compartimentación en cuanto a las ceremonias y los secretos. En ese entonces pues no había acceso a internet en Cuba, la gente no tenía cámaras ni tenía internet para su... Se corta otra vez. Vamos a reconectar la llamada. Mientras tapa la pantalla, señoras y señores. Se cortó Hola, otra se cortó vez. de nuevo. Sí. No se preocupe. Pues entonces le decía que la ceremonia era muy secreta, muy bueno, secreta entre comillas, ¿no? Porque uno, aunque no sea santero,
pues está en la casa o está en la esquina y oye a los santeros cantando en el cuarto de las ceremonias de los años y las cosas, pero no puede ver, no puede ver. Y la gente era bien exigente con eso, ahí no se podía entrar ni con una cámara de video, ni para muchachos, ¿no? Esos viejos no, y aquí han pasado una vergüenza. ¡Hey! Vamos, fuera, sal de aquí, oye, ¿qué estás haciendo? No, oye, hey. O sea, había un respeto, ahora la gente tiene un nivel de tolerancia que es inaceptable, porque no me van a llamar, porque no me voy a ganar el dinero, porque no esto y porque no lo otro, y todo se ha convertido en un negocio, la esencia religiosa está muy mal, muy mal. Esas son cosas que yo detesto eso, se lo inculco, se lo educo a mis ahijados, los que tengo aquí, los que están en Cuba, hey, por aquí, hey, por allá, hey, esto no se puede hacer. Y enseño porque explico las razones de las cosas, y esto es importante. Esta religión tiene una filosofía que es importante entender. O sea, no, esto se hace así porque se hace así, o porque yo lo vi en mi casa, porque no, hay una razón, la gente necesita entender por qué las ceremonias son secretas y por qué se hace esto y por qué se hace lo otro. Tiene que haber una explicación, una filosofía para que la gente entienda lo que está haciendo, por qué se hace. Claro. ¿Usted qué piensa de que hoy en día ya, digamos, esto ya no sea tan secreto, que ya todo se esté posteando en redes sociales, que ya hasta ya voces se tiran fotos, o sea, cosillas así? ¿Usted qué opina de todo eso? De toda esa transformación. Bueno, yo practico una religión, como dije en uno de los videos que subí hoy, no sé si mucha gente tuvo tiempo o la oportunidad de ver. Nosotros vivimos en el siglo XXI, no vivimos en el siglo XV, no estamos en el 1200, no estamos en el 1600, la vida evoluciona, vivimos en otro tipo de sociedad, vivimos en otros países y entonces tenemos necesidades en algún momento de hacer algunas adaptaciones y algunas cosas. Pero la esencia no se puede perder. No se puede perder la esencia. No se puede perder la esencia. Y, por ejemplo, los yabosos no se pueden tirar fuera. Bueno, eso tiene algunos sí y algunos no. O sea, tiene pros y tiene contras. Porque ningún otro me puede hablar de fotografía cuando esta religión salió, no existían las cámaras fotográficas. Claro. Ahora, el yabó no se puede ver en el espejo, eso tiene un fundamento. El yabó no debe estar a las 2 de la madrugada en la calle, eso tiene un fundamento. El yabó no debe hacer esto, no debe hacer lo otro, eso hay razones que explican el por qué. Sin embargo, la obligación de vestirse de blanco es el impuesto. Eso no tiene un fundamento religioso. Okay. Porque el yabó tiene que abstenerse de ciertas cosas mundanas para purificarse. Claro, no solamente es la vestimenta, para ¿no? limpiarse. Exacto, pero se purifica con la conducta, con la ropa blanca, con el proceder, con el pensar, pero no es, eso aparece como una regla, sin embargo no lo es, porque los yoruba, después que la persona está iniciada, entonces a través del oráculo consultan a las deidades para ver qué tiempo tiene que vestirse de blanco cada persona, qué tipo de vestido tiene que hacer cada persona. Y nosotros en la diáspora la tenemos como una regla, el yabó tiene que vestirse de blanco 1 año y 7 días o 1 año y 16 días, porque si no se muere. No es así. Claro, o sea, ya se impuso más como, pues sí, una regla que en vez de estar obedeciendo o escuchando al oráculo, ¿no? Que es en realidad el que debe de decir qué pasa con la persona. Eso está muy interesante. Eso es algo que yo sí había escuchado anteriormente, pero con el paso del tiempo se fue perdiendo. Pero ahora mismo, si yo le digo a un yabo mío, oye, los días son 9 meses nada más vestido de blanco,
mi reputación se va al piso y yo salgo en el Washington Post. Porque es una cosa que es una cosa que ya está impuesta como regla. Sí, o sea, ven a una persona que se hace el santo y le dicen, mi padrino me dijo 5 meses de Yahoo, van a decir, no, eso es sancocho, ¿no? O sea, la palabrita esta que tiene. Exacto, exacto, exacto. Entonces hay cosas que son muy difíciles de hacerle a la gente entender que no es así. O sea, ya es así. Ya eso es una regla. Es regla de 8. Digamos, usted cuando se hace el santo, ¿cómo fue su yaboraje? ¿Cómo lo vivió? Bueno, mi laboraje fue súper estricto. ¿En qué Y fue sentido? un Esto, hago un estricto paréntesis. cumpliendo con las leyes Ajá. que hablábamos que están establecidas. Y fue un laboraje a conciencia, con mi creencia, con mi respeto, porque yo me hice santo, recogí mi deidad a las 2 semanas y me fui de Cuba. Y regresé para acá, para donde yo vivo. Yo estaba solo aquí, sin padrino, sin obispo. Yo me hacía mis oraciones de cabeza todos los meses. Yo me vestí de blanco completamente y me hice 28 de enero, en pleno invierno, las nevadas, el fango, la suciedad. Yo era un coco desde por la mañana hasta por la mañana. No estaba en la calle por gusto, no, nada. Yo respeté lo que a mí me orientaron, aún sabiendo de que habían cosas que no tenían lógica, pero yo fui respetuoso de mi laboraje. Y comprobé rápidamente, no todo, pero muchas cosas de mi pan. Ok. Esto lo pregunto más que nada porque hay mucha gente en la actualidad que vive un yaboraje, pero no precisamente bonito, porque más que les expliquen cómo hacer el ejercicio conductual, cómo conectar con su divinidad, es más que nada la imposición de vístete de blanco o paga un Evo y pedimos permiso para que no te vistas de blanco en tu trabajo. O sea, hay todo este tipo de cosas. Me he topado con mucha gente que dice que no, o sea, el yaboraje se le ha hecho pesadísimo en este tipo de cuestiones. Porque es una cosa que está impuesta, muchas veces no tiene lógica. Y como dije anteriormente, no estamos en el siglo XV, tenemos que evolucionar. Pero dentro de eso tratando de mantener lo más fiel posible la tradición. Porque el Yabó no tiene imposiciones, ninguna deidad te dice que usted no puede hacer esto y usted no puede hacer lo otro. La deidad te dice, o la regla te dice, usted no debe ingerir bebidas alcohólicas. ¿Por Claro. qué? Porque en este orden se establece esto, esta leyenda habla de Ogún cuando hizo esto bajo el efecto del alcohol, habla de Batalá cuando perdió reputación porque se emborrachaba. Pero no te, usted dice, no puedes beber porque tú bebes con tu boca, tú no bebes con la boca de Nayá, ni la de Changó, ni la de los Pan, ni la de tu padrino. Entonces eso es una cosa, un problema de respeto y de conciencia. El Iyabó tiene que abstenerse para purificarse. Claro. Ya entra, digamos, el compaginar el itán a la vida de la persona. Exacto, es un problema de conciencia y de respeto y de fe y de creencia. Ok. Ahora, digamos, ¿qué tan ligados están IFA y la regla de OSHA? Esta pregunta la... IFA y la regla de Ocha es la misma cosa, no es que Ok, están ligados, es que es la misma cosa, no hay separación de una de la otra. ok, eso está muy bien. En el aspecto de el proceso de iniciación, donde a las personas les dicen que primero debe de agarrar la mano Borúmila, que primero le deben de bajar a su ángel de la guarda mediante caracol. ¿Usted cuál o cree que es el proceso que una persona debe de pasar de iniciación paso a paso? Bueno, esta situación es un poquito compleja, porque hay quien llega a la santería directamente al santero y no va para Balao, hay quien llega para Balao y no pasa por el santero. Pero lo que sucede aquí es que cuando la persona va a nacer, antes de nacer, uno escoge su origen
uno escoge su igua en el cielo. El cielo en este caso es el vientre materno, no es la de arriba, el cielo azul y las nubes, no es eso. Sí. El cielo de los Yorubá no es ese cielo que nosotros hablamos hoy. Hay varios cielos, inclusive. Entonces, cuando usted viene a la tierra, ya usted viene marcado con su deidad. O sea, que Orúmila, Ifá no es el que le dice a ustedes que es santo, eso lo escoge uno, ese Orí lo escoge uno antes de nacer. La persona, cuando nace, el bebé ya viene marcado, es hijo de tal deidad. Lo que pasa es que no lo sabe, la madre no lo sabe, el padre no lo sabe, porque el bebé es el que escoge eso. Pero como no tiene conciencia, Orúmila, a través de Ifá, lo que hace es recordarle a ese Orí, a esta persona, de qué deidad es hijo y si tiene que iniciarse o no. No es como la persona dice, no, porque Orula es el encargado de determinar el lagen de la guardia, o sea, el laboratorio. No, eso lo escoge la persona antes de nacer. Cuando usted viene a la tierra, a la vida, ya usted viene marcado como hijo de tal deidad. Orúmila lo que hace es, a través de Ifá, le dice a usted, bueno, usted es hijo de, se lo recuerda, porque el bebé cuando nace no tiene conciencia. Exacto. Usted es hijo de tal deidad. Y no es que se adivina, es que se pregunta. Porque si Orula fuera adivino, no tenía que tirar la cadena. Claro, es Y un tenía que sistema hacer interpretativo. usted llega a la puerta nada más y le dice, oye, usted viene aquí por esto y por esto y por esto, Sí. y este es el esposo que tiene que hacer. El babalao tiene que sentarse y a través de Orúmila consultar Ifá. Exacto. Es quien sabe. Entonces Orúmila se le llama el reparador del destino, o sea, el guía de la persona, que a través de un modus de Ifá le recuerda a la persona cuál es su camino por la vida y cómo tiene que actuar para salvarse de los osopos. Y la persona es quien decide. Claro, si toma el camino. La No persona es quien decide. Orúmila Ifá lo que hace es tratar de encaminar a la persona de acuerdo a lo que esta persona escogió en el cielo antes de venir. Y muchas personas, como no saben de esta religión, pues, no, Orula me dijo, no, Yemayá me dijo, nada, en definitiva es usted quien toma todas las decisiones de su vida, las buenas y las malas, a través de su Orí. El Orí es la deidad mayor, la que vive dentro de la cabeza del hombre. Es quien, cuando usted va a nacer, usted pide cómo usted quiere ser, cómo usted quiere vivir, y Lord Dumare lo concede. Ahora, Orí es quien lo guía a usted. Y muchas veces las personas, como no están alineadas con su Orí, pues entonces cometen mil errores, viven menos de lo que les corresponde, viven mal, se atrasan, tienen mucho más osopos que lo que la vida normal interpone, porque inclusive dice la filosofía que cuando usted está bien con Orí, usted ni se enferma apenas. Correcto. Pero la gente no sabe, no entiende, y entonces no pregunta, no estudia, no se preocupa por entender cómo practicar la religión y en qué se basa la religión y qué se orienta. La gente repite dogmáticamente. No, en mi casa se hace así. No, mi padrino, en casa de mi padrino es así. No, porque en mi casa, no, porque en mi rama. Y ahí es donde vienen todas las confusiones y todas estas situaciones que estamos viendo en el mundo de hoy. Todo es a base de calamidades, de guerra, de envidia, de celos, de bronca, de malas palabras, de insultos, de odio. Y el amor no perdura. Sí. Aquí es algo bien importante, un tema que yo iba a dejar ya casi para el final, pero qué bueno que lo tocó. Hay mucha gente que piensa que el culto a Ori o la atención a Ori
ha sido desde que el tradicional explotó en Occidente, ¿no? Cuando yo me acuerdo, hace años usted y yo tuvimos una plática referente a Ori, y yo dije, wow, o sea, dentro de afrocubano también se reconoce a Ori, porque yo, o Pues sea, claro, claro. eso yo no lo sabía hasta que platiqué con usted y hablamos cosas bien, bien padres, o sea, usted nos puede hablar un poquito más de, digamos, cómo se toma a Ori dentro de afrocubano y usted por qué cree que se haya perdido tanto esta práctica. Porque hay mucho afrocubano que Ok. desconoce de Ori y piensan que esto Ajá. se retomó por el tradicionalismo y es mentira. O sea, en el afrocubano ya existía el culto a Ori. Claro, claro. Lo que pasa es que el culto a Ori es puramente de Ifá. En el comienzo de la religión esta afrocubana, las mujeres eran las matriarcas, fueron las primeras que empezaron a iniciar y raparon y tiraron carbón y hicieron mis cosas, que son perfectamente aceptadas en muchos linajes africanos. ¿Qué sucede? Hay una diferencia entre el Lopa y el Loriate. La gente piensa que es lo mismo y no lo es. Okay. Pero bueno, esta es otra conversación. Entonces, las mujeres fueron las que empezaron a trabajar toda esta religión en el mundo occidental, porque no habían babalawos en aquel entonces. Había muy poquitos. No fue hasta que creció Ifá, que crecieron los babalawos, que Ori empezó a caminar. Y se quedó entre los mayores, que eran los que tenían eso, y eran muy celosos y no lo entregaban y no enseñaban y se fueron muriendo y se fueron quedando y pasó un tiempo largo hasta que apareció otra generación que retomó y se volvió a quedar así como que en el limbo y después otra vez y así, porque siempre habría sido un culto propiamente de los babalawos, aunque conozco unos cuantos santeros que lo tienen. Y que a mí me lo entregó fulano, a mí me lo entregó Mengano, a mí me lo entregó el otro, pero eso es de procedencia dudosa, porque el culto Ori es propio de babalawos. Conforme te digo, que las cosas de Olokun empezaron en Cuba a través de Montserrat González y Fermina Gómez, en Matanta, en la ciudad donde yo nací. Esas fueron las fundadoras del cuarto. Y estas mujeres fueron las que le dieron Olokun a los babalawos. Por eso cuando yo oigo, no, Olokun de babalao, Olokun de santero, Olokun de santero, Olokun es uno solo. Exacto. No hay Olokun de santero, no hay Olokun de babalao, es uno solo. Ahora el de babalao se le pone, o se le puso otro secreto y se le puso otra cosa y se selló. Entonces ahora los babalawos te dicen, no, los santeros no tienen Olokun, lo que tienen es al ganar. Y bueno, eso debería que decirse la Fermina. A ver qué opina la gran señora. Sí, había que hacerle algún tipo de culto a Egon y decirle, bueno, diga usted aquí, mira a ver lo que dicen los babalawos de hoy. Pero bueno, esa es otra historia. Yo he tenido la oportunidad de hacer algunas preguntas y inclusive conozco una persona que tiene hecho Olokun en tierra Edo, en Nigeria. Estuvo en su casa Pisu Olokun, que es del tamaño mío. Es seco, no vive en agua y está compuesto de muchas piedras y cada piedra de esa tiene forma de montaña, tiene como si fuera un hecho de Ifá, pero grandísimo de mi tamaño, compuesto por varios pedrucos. Cada pedruco de eso tiene un orificio y en cada orificio de eso vive un secreto. Y eso no tiene nada que ver con las cosas que nosotros consideramos como Olokun aquí. O sea que porque todas las tierras, todos los linajes de Nigeria tienen cosas parecidas o diferentes, dependiendo de lo que se trata. Sí, o sea, es una cosa tremenda. Y pues usted que lo tuvo de frente sí ha de ser impresionante. ¿Usted qué opina Es, de es este? algo grande ver una deidad de esa
traída de allí. Es americana la persona, pero se hizo en Edo y tuvo que dar no sé cuántos viajes para poder transportar todas esas cargas para Estados Unidos, porque es una cosa inmensa el tamaño mío. Sí, no, son de las cosas que en verdad vale la pena ver. Y digamos, ¿usted qué opina de este divorcio que se ha vivido por años entre regla de Ocha, regla de Ifá? El babalao no puede hacer esto, el santero no puede hacer esto, todo lo hace el babalao, las mujeres no pueden hacer nada. Todo este tipo de temática que se da hoy en día. No, esas son cuestiones de machismo, cuestiones de mala educación y cuestiones de malinterpretar. Los hombres y las mujeres siempre han vivido juntos y siempre han estado juntos en la religión. Ahora, en los cultos de Ifá y en los cultos de santería hay muchas cosas que no pueden hacer las mujeres. Por un problema genético, por un problema de bendiciones, por un problema de maldiciones, por diferentes situaciones. Una mujer puede tirar un caracol. Eso no está prohibido. Una mujer no puede hacer un itán. Ok. Porque no es lo mismo hacer un osorde que hacer un itán. Un osorde usted lo hace arriba de una mesa, con un dilogún, un itán, ya es otra, eso lleva otra, eso hay que hacerlo en una estera, en el suelo, hay que rezar ciertos ordos y ciertas cosas que eso es propio para los hombres. Porque los ordu de dilogún, o sea, el nacimiento, el origen del ordu viene de Ifá. Y un Obá es cualquier persona que esté al frente de algo, es un director de algo. Pero un Oríate es una persona que tiene que hacer ceremonias para acercarse a la espera, hacer un itán. Tiene que estar consagrado. Esas cosas se han perdido también. Esas cosas se han perdido. Porque la gente se basa, no, porque las mujeres de antes tiraban caracoles. Sí, las mujeres de antes tiraban caracoles, pero no hacían ni nada. Eso es otra cosa. Sí, es distinto, es parte de la misma evolución de la creencia. Pero digamos, en este tipo de situaciones que a la mujer ya la tienen así demasiado replegada que Y no puede... la mujer puede raspar una cabeza. Ok. Pues uno pero la navaja tiene que presentarla a un babalao y tiene que moyuparla a un babalao. O sea, no es que es así, no, las mujeres rapan, las mujeres... No, eso lleva un proceso porque hay que tener bendiciones. Cualquiera con un cuchillo le da una puñalada a un chivo y lo mata. Claro. Pero para sacrificarlo a una deidad, entonces hay que tener ceremonia, hay que tener iniciaciones, hay que tener cosas. Porque no es matar por matar. Si usted no está autorizado, no tiene bendiciones para sacrificarle a un animal, usted está asesinando a un animal por gusto, porque eso no llega a ningún lado, ese sacrificio no llega. Claro, lo que se busca es la espiritualidad de dicho animal que se sacrifica para la divinidad. Exacto. No solamente el derramar sangre por derramar, o sea, y es que hay mucha gente que piensa eso, o sea, mientras más sangre vean, mejor está la ceremonia, cuando pues no es así. No es así, no es así. Es verdad que los sacrificios son parte importante de esta religión, pero hay que sacrificar cuando hay que sacrificar, no es cuando le dé la gana a nadie. Claro. Y siendo en sí que hay muchísimas más maneras, ¿no? ¿Usted qué opina de que para todo se ocupe un animal? Que llega una persona a consulta, animal. Esto, animal. No es necesario. No es necesario. A veces con una jícara de agua, la energía de una jícara de agua puede resolver un problema sin tener que hacer un sacrificio. Ok. Un esbo con harina, con un huevo, puede, no sé, por lo que hay que puede resolver una situación. A veces hay que alimentar una energía determinada, hay que sacrificar. Muchas veces hay que sacrificar, pero no es todas las veces, eso no es general. No, es que tiene un problema
Eso no darle un chivo al leguá para que no es así. ¿Qué es lo que nos Porque puede tú generar ahora el exceso? sacrificas a un chivo al leguá pensando que el leguá te va a resolver los problemas y el leguá se come el chivo y te dice, oye, muchas gracias, estoy agradecido. Y el Sí, problema sigue sí, es porque correcto. no tiene que ver nada con esto. ¿Y usted qué opina del exceso de sacrificio? ¿A qué puede llegar esto? ¿Nos puede conducir por algo Eso, positivo, algo negativo? sí, el exceso de sacrificio es negativo porque usted está quitando vidas sin que no son necesarias. Cuando usted mata a un animal, usted está sacrificando una vida para alimentar una energía. Si eso no es necesario y usted lo hace, y usted lo hace, y usted lo hace, pues en algún momento usted va a pagar por eso, ante las leyes de Olofe. Porque esos animales no son de usted, ni son Claro. de Ogún, ni son de Changó, ni son de Cayú, toda la pieza de Olor Dumás. Ok, eso es muy bueno, porque si es un estigma aquí en México, de todo mundo, o sea, no voy a decir que nada más del afrocubano, o sea, pero sí ya es como que un problemita, tanto así que ya hasta están imponiendo una ley en contra del sacrificio animal, porque ya es algo excesivo. Y lo platicábamos con otro hermano, se llama Rafa, no sé si por ahí lo ha de conocer, o también con nosotros salir. Y hablábamos de esto, o sea, de que la gente hace sus sacrificios, va y los bota en la calle. Sin importar que pasen niños que van a la escuela y vean al animal todo putrefacto, cosas así. ¿Usted qué opina de No, este no, tipo de situaciones? eso no, eso está mal hecho. Cuando uno sacrifica, uno tiene que saber para dónde va, qué destino. Hay que preguntarle a la deidad, porque el lugar para donde va el animal también forma parte del esbozo. O sea, Incluso, el sacrificio no es ponerle el cuchillo en el cuello al animal y matarlo y echarle la sangre, eso no termina ahí. Ese animal después hay que abrirlo, sacar piñales, poner HS o no, o enterrar aquí o hacer allá. Eso también forma parte de limpiarse con las piezas, no sé, lo que más que no es sacrificar por sacrificar y no termina el esbozo hasta el final. incluso después de un santo, bueno, a mí me tocó ver varias veces, la gente, bueno, cocinaba todo el animal y así lo presentaba a Orisa. Muchas veces se compartía para comer, cosillas así. Exacto, exacto. No siempre es para comer, a veces hay que darle otro camino a eso para alimentar otro lugar en el bosque, en el río, forma parte del complemento del bosque. Pero no se puede sacrificar por sacrificar y no es darle un chivo y bótalo ahí en la esquina, no, eso no es así. Eso Ok. no es así. Ahora, pasando a otro tema, el uso de los collares, porque es algo que ahorita está como que muy de por los corridos tumbados y este género nuevo de música que salió, ¿no? Hay mucha gente que se clava mucho con el uso de los collares que los debe traer 24/7, de que si uno ya se nos jaló para atrás de la camisa indica algo, de que si uno ya se rompió ya me voy a morir. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, los collares eh, vienen acompañados, traen una energía que simboliza, representa a las distintas deidades. No se usa un collar por usar un collar, porque primeramente si ese collar no tiene la ceremonia necesaria, no tiene las bendiciones, no tiene el lavatorio, no tiene la alimentación y no tiene lo que tiene que tener para que funcione para esta persona, es como tener un pedazo de hilo en el cuello. Lo mismo pasa con el IC. Tú ves gente por ahí con un IT puesto y dices, ¿tú tienes mano dura? No. ¿Tú eres santero? No. ¿Dura? No. Y entonces el IT es lo mismo. El IT, uno de los principales de Orúmila tiene la función de apartarte, de identificarse ante tu deidad y los lugares cuando viene Q. O sea, la función del IT es apartarte de la muerte o apartar la muerte de ti. Pero eso lleva ceremonia y eso es para el que le toque.
No es por ponerse un idea y tú puedes tener 40 collares y si tú no tienes una conducta, si tú no tienes una posición social correcta, si tú no eres un religioso de bien, etcétera, 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 pues eso es como no tener nada. Claro. Y en el sentido de que se llega a romper un collar. Bueno, si un collar se rompe, eso puede ser por dos cosas, o porque el hilo, el cordel que lo engancha no sirve, o porque el collar recogió, sí, eso puede ser también, porque el collar recogió una energía y se rompió, pues en ese caso lo que hay que hacer es lavar otro y ponérselo a la persona. Que nadie se muere porque se rompió un collar, ni esos son fanatismos y cosas que no están bien establecidas. Correcto. Ahora, otro tema que igual yo he considerado mucho de fanático. Por 50 años o por 10 minutos, porque si el cordel, el hilo que usted tejió con él se pudrió, o recibió mucho sudor o lo que sea, se pudre y se rompe. Y eso no tiene que ver nada con sopos ni con nada, es que simplemente se rompió. Claro, no va a determinar un collar la vida o la muerte de la persona entonces. Claro que no, Y claro que otro no, tema, no es así. ¿usted qué opina de el santo hecho a la carrera? Que porque te salió en una consulta que te vas a morir y debes de entrar casi casi ahorita al santo. Si no puedes salir, te vas a morir. Eso también es mentira. Las personas mueren con santo y sin santo, porque si no, no se murieran los panteros, los ovalados, el Alacin de Hoyo no se muriera, o Batalá no estuviera muerto, el otro, todo el mundo se muere. Y se muere cuando te toca, cuando Lofi te llama. Ahora, hay distintas situaciones, todos los casos no son iguales. Claro. Puede haber una persona que está enferma, que tiene una situación y el santo te dice, oye, yo salvo, vamos a hacerlo lo antes que se pueda. Pero no quiere decir que si te hace santo, si no te lo hace, te mueres mañana. Eso es falso. Si te vas a morir mañana, te mueres de yabú. Claro, no, y sí ha pasado veces, Te ¿no? mueres sentado en otro. Sí, sí, eso ha pasado también. Entonces, En el mismo cuarto ha fallecido gente, o sea, y puede ser por 1 y 1000 factores. y las conductas, o sea, el actuar, la conducta, la moralidad, la salud, todo eso está determinado por origen, no por el lajen de la laboratorio de la persona. El laboratorio, Emayá, Changó, Ochun, en el caso nuestro, lo que hace es amparar y ayudar a la persona. Pero no es que el santo es el que te salva a ti de esto, el santo es el que te salva a ti de lo otro. Todas las iniciaciones, todas las obras que nosotros hacemos son en vos. Uno le ruega a la deidad, alimenta a la deidad de esto, de aquello, de lo otro a la deidad, y esa deidad entonces le pide a los tumares por ti. Claro, es un mediario. Exacto, es así como funciona. La persona se salva y se condena a ella misma. Ok, ok. ¿Y nos puede ampliar en el significado que para usted tiene la palabra Evo? ¿Qué es un Evo? Un herbo es una ceremonia que puede ser de rogación. O sea, la palabra rogación viene de rogar para pedir a las deidades que interfieran ante el otro humano. Eso es un herbo. Voy a hacerme un herbo para esta cosa, para esta razón. Eso es lo que significa la palabra herbo. Es una rogación, una forma de rogar, de pedir a la deidad y a los tumares, que son los que lo determinan todo en este mundo que vivimos.
ese es de pegación. El voz para pedir a las deidades para que interfieran ante los demás. Ok, eso está perfecto, porque, o sea, a Olodumare se le está considerando, pues, como el título que tiene, ¿no? El supremo creador, la fuerza máxima. Exacto. Ese es el que lo determina todo. ¿Eh? Todo es a la voluntad del creador. Y entonces, las deidades tienen ciertas autoridades, ciertos poderes otorgadas por Olodumare. Hay momentos en que las deidades pueden decidir, hay momentos en que no. Que son básicamente estos momentos cuando uno hace el voz. Para que ese Ochum o ese Yemayá o ese Lecmao, ese Babalú allí, pues entonces ruegue ante Olodumare. Oye, mi hijo, oye, esta persona tiene esta situación, por favor. Y Olodumare concede o no. Y Porque ahora un es el ejemplo, encargado de bajar Dios, esa. Olodumare creó a los hombres, los envió a la tierra para que vivieran con su propia ley. La ley de las deidades, la ley de Olodumare, las leyes divinas son diferentes a las leyes de los hombres. Entonces, digamos que ese hombre robó, está cometiendo un delito social y después corre para casa del padrino para que el padrino le haga un esbo para no cumplir a la sociedad y no ir a prisión. La persona va presa con 2 chivos, con 3 y con 5, porque los Olodumare no interfieren en eso. Esa es la ley de los hombres. Y en este tema, digo, sale a la plática, ¿no? El sentido de que mucho se considera como Ochosi, al Orisa de la justicia. Hay mucha gente, yo he visto en México, que le hacen evo a Ochosi para que pues al malandro no lo agarren, ¿no? Para que pueda seguir delinquiendo a gusto. Bueno, ahí eso es un error grave, porque el Orisa de la justicia es Obatalá. Ok, bien. Ochosi es el representante de los policías, de los ejércitos, de la gente que portan armas. ¿Entiendes? Ochosi representa a ese tipo de personas en la tierra. Pero el Orisa de la justicia es Obatalá. Ochosi es el juez. Ochosi no es juez. Ochosi es el policía, el que te recoge, el que te arresta. Pero no es el que te condena. Claro. Si usted roba en una tienda, la policía lo detiene y lo encierra. Así es. Pero el que te juzga es un juez. Ese juez es en las leyes divinas o Batalá. Y como digo, las leyes que violan los hombres en la tierra, las leyes sociales, es un problema de los hombres. Las deidades no intervienen en eso. Porque hay una ley de los hombres y hay una ley divina. Por eso es que a veces hay gente que son malas, que hacen cosas y usted no lo ve sufrir. Porque esa es la ley de abajo. Pero cuando este hombre le toca pararse ante Olodumare, ahí es donde usted piensa que no pasa nada, porque como no lo vio, sí hay que pagar. A veces se paga aquí, a veces se paga allá, pero hay que pagar. Claro. Y eso Entonces, la gente tiene una filosofía errónea de eso. Sí. Le da un esbocho si no pasa nada. Y eso a veces es lo que no dimensiona la gente, o sea, Orisa tiene su propio margen de conducta o regla, muy distinto a lo que nosotros consideramos como ética, como conductas, como bueno, como malo, etcétera. Pero toda esa conducta es fiscalizada por Olodumare y la rigor. La persona que la tierra mala, de alguna forma sufre. Entonces, pero esta persona, mira como tiene dinero, tiene... Se le escucha un poquito lejos. ¿Cómo? Se le escucha un poco lejos la voz.
estoy ya dentro del carro para irme y estoy lejos del Wi-Fi. Déjame ver si desconecto aquí. ¿Aló? Ahí está. Ok. Entonces, esto es lo que sucede. Estas personas que tienen dinero y que aparentan Se le fue otra vez el audio. tienen familias disfuncionales, tienen problemas de salud, los hombres no tienen buenas erecciones, que es el orgullo del varón, la mujer le es infiel, o sea, no tienen dinero y tienen oro y tienen una casa de 5 pisos, pero no hay felicidad. Claro. No tienen un hogar, tienen una casa, pero tienen familias disfuncionales, tienen, o sea, muchos otros problemas sociales que uno no los conoce. Entonces la gente piensa, no pasa nada. Y yo no entiendo por qué fulano es un hijo de su madre y mira cómo vive. No vive como tú lo ves. Exacto. No es así. Son cosas que la gente no entiende bien. Okay. Porque esto es todo a base de interpretaciones. Y yo decía en uno de mis videos que hice hoy que la filosofía, el entendimiento de las cosas, las interpretaciones son muy importantes. Muy importantes. Claro. Sí, es lo principal. Ahora, si me lo permite, voy a abrir un poco lo que son comentarios, dudas y preguntas, porque han estado realizando unas preguntas de la misma comunidad Okay. para ver si usted me las puede responder, ¿vale? 10 minutos más que ya estoy casi, no, estoy en la calle, no he arrancado el carro porque estoy aquí contigo, pero acabo de salir del trabajo. Vale, perfecto. 10 minutitos, mi gente, hagan sus comentarios de favor para que nuestro mayor Reinaldo nos lo pueda responder, ¿vale? Aquí hay una pregunta de Alejandro. Santo lavado, ¿qué es lo que opina usted? El santo lavado existe y es funcional, porque todas las personas no necesitan iniciarse en la regla de 8. Hay quien con santo lavado nada más ya después de recibir la deidad no tiene que iniciarse, porque eso no es para todos. El santo lavado fungiría como algo propio, ¿no? Para solucionar ciertas situaciones. Funciona igualito que funciona los chun que tengo coronado yo. Ok. Que a ese santo lavado se le hace voz, se le hace ofrenda, se le hace todo lo que se le hace a los demás. Lo que pasa es que con ese santo, como usted no está iniciado, usted no puede iniciar a nadie. No le puede entregar esa deidad a nadie, es para usted. Ok. Porque precisamente eso está determinado por los tumores. O sea, usted recibe la deidad, pero no se inicia. No se convierte en el mal llamado santero. Entonces, con eso usted no puede iniciar. Acá hay dos preguntas. Digamos, ¿una mujer con santo lavado podría yubonear? No. No. Ok. Ni mujer ni hombre, no se puede iniciar nada. Ni participar no como segundo ni nada. En nada, ni tercero ni quinto. Ok. Con santo lavado no se puede hacer nada, eso es para adorar a usted. Ok. Acá hay otra pregunta. ¿Por qué comentan que un babalao con santo lavado no pasa al cuarto de santo? Ajá. Eso es falso. Porque en el caso del babalao, que tiene santo lavado, el babalao no está iniciado como santero, pero es babalao, es agua ni orúmila. Cuidado en eso, no se puede confundir una cosa con la otra. La persona no está iniciada como santero, pero como locha, pero es babalao. Eso está por encima de todo. El babalao, agua ni orúmila, es el sacerdocio mayor que existe en esta religión.
Ok. No Entonces, es un santero, pero es un aguó, y puede ni entrar al orúmila. cuarto de Entonces santo. sí puede entrar al cuarto de todo. Ok. Eso es un error. Y es un problema de ego. Porque como usted no es avalado y no puede entrar al cuarto de Isaac, entonces el santero te dice, no, si no tiene santo hecho no puede entrar aquí. Eso no tiene ningún fundamento religioso. Por el Ok. contrario. Porque la persona que es babalao con santo lavado es babalao. Es padre de los secretos. Es aguó ni orúmila. Sí está autorizado a entrar en cualquier lugar. Ok, ok, ok. Vale, ahora otra pregunta del santo lavado. ¿Una persona con santo lavado podría ayudar para quien fue consagrado? O sea, me imagino así como que a sus mayores. Ya quedó claro que en las mismas ceremonias de Orisa, no, hasta que tenga su consagración completa, ¿no? Pero a qué se llama, a qué se refiere en ayudar? Ayudar dentro del cuarto santo. Me imagino así como que en general. Es que dice, o sea que solo ayuda a la persona para quien fue consagrado. Bueno, ayudar no sé específicamente a qué se refiere quien hizo la pregunta, porque eso de ayudar queda muy abierto, no sé a qué. Una persona que no tiene santo hecho, que tiene santo lavado, no puede ayudar a lavar un santo, porque Ok, no puede, porque no está consagrado. O sea, ayudar, ¿qué cosa es ayudar? Una persona, pues, me ayuda a un santero en la cocina, a claro. limpiar, a botar un esposo, no sé qué cosa es la ayuda, a qué se refiere específicamente en ayudar. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasa si se corona un santo equivocado a una persona? Bueno, eh, eso puede traer situaciones muy complejas para el iniciado, o sea, para el yabú, para la persona que se lo dice, porque usted está recibiendo una energía que no va acorde con su origen. No es que se muere la persona ni nada de eso, pero definitivamente le va a traer trastornos en su vida. Porque esa energía que le coronaron ahí no es la que va acorde a su origen. Si usted es hijo de Yemayá y le hacen changó, pues es otra energía que no es la que le corresponde a esa cabeza, a ese origen. Eso puede traer trastornos. Ok. Desgraciadamente es el iniciado que paga las consecuencias. Una pregunta muy común. ¿Qué pasa si en afrocubano te mandan a rayar? O sea, que mediante oráculo de Erenguilogún. Eso es un disparate. Ok, sí. Muy común, pero eso es una mierda, con mayúscula, entre paréntesis, con crochete y con acento. El Dilogún de las deidades Yoruba, bajo ningún concepto te puede orientar que usted vaya a iniciarse en otra religión. Eso es falso. Sí, las Eso es cosas por su invento. nombre. Si eso es una mierda con mayúscula, con signos de admiración, Claro, signos como afirmativos. los que dicen los Odo de Ifá que te mandan a recibir en ganga y no sé qué tanto, ¿no? No, eso no lo habla los lotos de Ifá, eso lo habla el babalao, la persona que está sentada ahí. Claro. Igual que el palero te dice, usted tiene que hacerse ochun, como que ganga usted tiene ese tipo, usted tiene que darle que cosa es eso. Eso es una mierda. Sí, esa es una deformación total de la rama, Con ¿no? el respeto del que lo diga y al que se lo digan y que lo quiera hacer y todo eso, esto es a libre albedrío. Cada cual haga con su vida lo que quiera, pero eso está mal. Sí, sí, Eso está sí. mal, porque la Biblia te ordena a ti que te inicie en un rayamiento. No, no, para nada. Entonces, es lo mismo. Sí, de una tierra no te Es lo brincan a mismo. otra. Exacto. E inclusive esas etnias son hasta enemigos. Sí. Sí, lo que eran los poblados bantú, ¿no? Y todo eso. Sí. Esas etnias todas, la mayoría eran enemigos en territorio africano. Como Tarabanda va a decirme a mí que no, tiene que hacerte Ogún o Leguá o Chosi.
y el Bilogún te va a mandar a rayarte en la piedra, en la prenda de nadie. Esas son cosas inventadas en la diáspora que no tienen sentido ninguno. Sí, claro, o sea, lo del César al César. Exacto. A ver, Pero señores, como no señores, queremos últimas acercarnos, preguntas. no queremos acercarnos a las raíces y queremos seguir andando por el tronco y por las hojas y por el fruto y no queremos ir abajo, ahí es donde vienen los problemas. ¿Usted qué opina de esta postura inflexible de mucha gente que dice, no, o sea, yo soy afrocubano, lo mío es en Cuba, el tradicional no existe, lo de África no existe? ¿Usted qué opina de todas estas situaciones? Eso también es una posición muy egoísta, porque esta religión es verdad que nace en Cuba por todos los cambios y mezclas y aportes que se le hizo, y las cosas que se perdieron también hay que incluirlas, pero las raíces son africanas. Imagínese usted ahora que los alemanes digan, no, porque el Kung Fu es un arte marcial que no es correcta porque le falta este movimiento, que saben los alemanes de eso. No. El, el Kung Fu es chino. Ah, Con, entonces son los chinos los que tienen que corregir. claro. Y esto es lo que sucede cuando los babalawos nigerianos dicen, oye, esto no es así, de nada, ¿qué tú vas a hacer? ¿Sabes tú de esto? El Ifá a mí con esto ha caminado conmigo y es verdad que camina, es verdad que camina porque ahí está la esencia, es Ifá, pero no es porque es afrocubano, ni porque es mexicano, ni venezolano, puertorriqueño, es porque es Ifá. Claro. Y cuando usted dice, oh mi tuto, usted no está diciendo nada, porque tuto en el yoruba no significa nada, es tutu, agua fresca. Y cuando usted dice Ana Tuto, Ana es una compañera mía de trabajo, Sí. es Ona, Hola, Ona Tutu, Tuto. es Aiku, Aiku Babawa, larga vida para el padre, o sea, para alejar la muerte. No es Ariku, eso no es. Y entonces la lengua se deformó, se perdió, ahora cuando tú llegas a una gente le dices, oye, mira, no se dice Ekun, se dice Kungun. No, hombre, no, que me vas a decir tú que eso, que tú los africanos, no, es Ekun, y Ekun es una cosa y Kungun es otra, que uno va aprendiendo por el camino y hay que tratar de certificar. Claro, y esto también es un problema que se ha dado mucho, ¿no? O sea, la descomposición fonética que ha... Bueno, yo no sé, porque a mí dentro de Afrocubano no me enseñaron muchas traducciones, pero ¿qué hay de cierto que muchos cantos no tienen una traducción exacta al español o Es cercana? muy cierto, es muy cierto. Ok. Es muy cierto. Yo mismo que fui a por muchos años, pues yo canto los cantos por tratado. Y cuando tú traduces no tiene que ver nada la intención que tú estás cantando con lo que dice el canto. Ok, ok. Y hay cantos, digamos, como para, sí, prender al orisa de alguna manera. Y hay otros como para apaciguar. Sí los hay, sí. Cantos de alabanza y cantos de ofensa, sí los hay. En el caso de Sangó, ¿no? Hay uno que recuerdo mucho que decía, y llama se lo vi Sangó, Sangó Arayón y Cuele, o algo así, ¿no? Más o No, menos. pero y llama, Ujú. se lo bichango, bobo arayeo, ni Y Cuele. cuele, llama, se lo bichango, eso es un canto de alabanza. Ok. O sea, habla de... Pero cuando usted dice, por ejemplo, eh, bueno, ahora sí, frío, no me dice, hay cantos de todas las deidades, para afamar, cantos que hablan de historias, de tratados, de pataquíes, y según eso pueden ser ofensivos o no. Claro, o sea, hay que saber qué se canta y qué no. Acá hay una pregunta bien Exacto. interesante, que a lo mejor es un poco básica, pero sí, es trascendental, ¿no? De un buen amigo. El puro
Porque no se ocupa, digamos, en la tradicional, en la afrocubana, sí. Digamos, el puro del tabaco, ¿qué función tiene dentro de la afrocubana? Y se le da a todos los orizas. El tabaco, Ajá, como lo que funciona del tabaco es la planta, las energías que tiene la planta. ok. No es el tabaco como si enrollado, no es el objeto, es la planta, la energía que la planta tiene y lo que despide el humo de la planta. Es la energía que esa planta tiene, no es el tabaco como tal. Usted coge una hoja de tabaco y hace con ella lo que tiene que hacer y funciona igual, porque es la planta, no es el tabaco torcido como es. O sea, el Ok, polvo de tabaco también se trabaja en esta religión. Es la hierba, la hoja, ok, ok. ¿entiendes? No es el tabaco necesariamente que uno se pone en la boca, es la planta, la energía que esa planta tiene, como hoja y como humo. Claro, y también el propósito que uno le va dando y también el verso que uno llega a poner ahí, ¿no? Para activar esa esencia. O sea, uno le da un tabaco a Kun porque Kun fuma tabaco, Mm, o chosi, o lenguado, o algo allí. Pero a la hora de trabajar con el lesbo, es la energía del tabaco, de la hoja, de la planta, claro, claro, claro. como todas las plantas que usan tienen. Una más que me voy. La última, y precisamente tiene que ver con Osain. ¿Qué importancia tendría el iniciarse en Osain? ¿Quién inicia en Osain? Bueno, en Osain, más importante que iniciarse, ¿no? Es el conocimiento que uno pueda tener de la hierba. Que en este caso, por ahí, mira, yo no estoy muy ducho en eso. Es el conocimiento de la hierba, porque la hierba es con la que uno consagra y puede hacer voces. Las hierbas tienen, las plantas tienen energías diferentes para diferentes tipos de cosas. Y el conocimiento de la hierba, eso es lo que se llama ser osainista. Es el conocimiento, poder conocer la bendición y las propiedades que tiene cada planta. Porque Osain, el poder de Osain está en la planta, no es él, es la planta. Las plantas que él conoce y domina y con las que trabaja. ¿Quién inicia en Osain? Los osainistas y los babalawos. Ok. Digamos, uno para O llegar a sea, ser tener osainista, Osain, el que tiene un tintillo de Osain y no sabe nada de hierba, no tiene nada. claro. Sí, o sea, no le da el poder automáticamente, ¿no? Exacto. O sea, tener Osain y si no conoces las hierbas, no eres nada. Y en cambio, un osainista puede hacerse sin ceremonia, o sea, teniendo el conocimiento de las hierbas. Puede ser, sí, la persona que conoce las hierbas se puede salvar de muchas cosas, sin estar consagrado inclusive. Pero hay que aclarar aquí que Osain no es una deidad de nacimiento yoruba. Osain es una deidad de los Bantú. Por eso que la gente que tiene prenda de palo le dice, no, Osain, no, voy a darle Osain, porque Osain pertenece a los Bantú, no a los yoruba. Igual que Olokun pertenece a los Edo, no a los yoruba. Sí, eso Y está Babalú allí son dahomeyanos. Dahomey, la antigua Dahomey, correcto. Y así. Sí, o sea, fue un cúmulo de Porque no cosas. todas, no todas las tierras, no todas las etnias que llegaron a Cuba fueron yorubas. Ah, Vinieron negros de Sierra Leona, vinieron negros de Congo, vinieron negros de Zaire, vinieron negros curros que venían directamente de Europa. sí. Eran negros libertos y que aportaron también muchísimo a la cultura en diferentes formas. Pero la gente no estudia nada, la gente no sabe.
se inician y ya, yo soy santero, y bueno, ¿y sí qué? Sí. ¿Qué es lo que puedes aportar o sabes, ¿no? De tu práctica. Exacto, si no conoces de esto, no conoces de aquello, no conoces de lo otro. Y nadie nace sabiendo nada. Las cosas se aprenden en el camino con el interés que usted le ponga. Sí. Ah, Esto es de aprender mucho, no es de repetir como perico, porque si no le exacto. Yo veo a la ponemos... gente por ahí en México, en Puerto Rico, Venezuela, se hacen santos. Ah, yo soy santero. Yo pregunto, ven acá, ¿tú has ido a Cuba alguna vez? No, yo no. ¿Tu padrino es cubano? No, no, no. ¿Tú has ido a Nigeria? No, no, no. Entonces, ¿cómo se inician en Alemania? Y la primera cosa que hacen es al Ramadán, ir para Siria, ir para cualquier lugar de eso donde ellos pueden aprender de su cosa. La gente va a la India a aprender de budismo, pero nosotros no hacemos eso. Sí, no, nosotros nos quedamos en nuestra Nosotros, casita viendo Facebook. sí, ahí tenemos el ego de decir, yo soy santero, yo tengo hecho, ¿y qué tú sabes de tu santo? Sí, Háblame de tu Ordu, háblame de tu Ori, ¿qué tú? Nada, no saben nada. Y así tienen 50 hijados. sí. Y Y es piensan, un y error de piensan que están, generación en y generación. piensan que están en Iré. Piensan ellos que están en Iré. Pero bueno, felicidades a los que piensan así. Sí, Yo no he ido a Nigeria tampoco, pero yo nací muy cercano a las raíces. Y en la primera oportunidad que tenga, si Dios me lo permite, yo quiero ir a Ochombo. bonito. Yo quiero ir a Ochun State, a navegar por allí y ver cuáles son más profundamente, cuáles son mis raíces y tratar de corregir lo malo que conozco y obtener más informaciones, porque eso es lo correcto. Eso es lo bonito, o sea, por eso era tanto el interés que usted subiera a esta plataforma, porque es afrocubano, es cubano, pero no está en contra del tradicionalismo, de la raíz, de aprender, de No, mejorar, o no, sea, yo no, porque yo tengo los pies en el suelo. claro, Los pies míos no andan volando. Cuando yo digo yo tengo hecho chun, es una deidad que es de allí, de ese territorio africano. Yo practico una religión reconformada, reconstituida en Cuba, pero que tiene sus raíces en África, en sí, Nigeria. sí. Entonces, No, es muy yo tengo bonito. muchas amistades con babalawos nigerianos y con personas que están iniciadas y siempre me voy preguntando, interrogando, tratando de obtener más información para yo practicar mejor, para yo tener un mejor entendimiento, para yo tener más conocimiento, para ampliar mis sentimientos hacia las realidades que yo adoro. Y no, es algo Entonces, grande. esto no, hay que tener mucha humildad. Exacto, es correcto. El ego aquí nos pierde. Hay que tener mucha humildad, hay que inclinarse ante el mayor, que sepa más o menos, se sobreentiende que como ha vivido más, como llegó primero a la tierra y tiene sabiduría, por eso es que uno se inclina y hace mausoribal entre los mayores, Claro. porque se inició primero, porque llegó primero a la vida. Y las canas se A esas respetan. canas, a Exacto. esas canas que están marcadas por Obatalá, a esa sabiduría es que uno le rinde respeto. Sí. Ah, y ahora sí que se le agradece muchísimo. Usted sabe que es una persona que quiero mucho, que le tengo mucho respeto, Gracias. que aun, Igualmente, para conocimiento sentimiento es general, mutuo. no nos conocemos, pero Reinaldo ha estado para mí en las situaciones más bonitas, más difíciles. Es un señorón que siempre yo lo he respetado mucho como amigo, como maestro. No es mi padrino, no tuve esa oportunidad en la vida, pero es un gran amigo mío. Y yo quería que ustedes lo escucharan, que vieran la calidad de persona que es, que vieran que es una enciclopedia andante. O sea, en verdad que yo le expreso mi gratitud, mi cariño y mi amistad. Gracias. El sentimiento mutuo. Quiero agradecerte por darme esta oportunidad de poder ilustrar a tu grupo, ayudarle a entender cosas. Y nada,
Bueno, aquí estoy para ti y para cualquier persona que en un momento determinado tenga una pregunta, tenga una inclinación, quiere iniciarse, tenga una duda de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Yo siempre estoy dispuesto a enseñar porque a mí me lo enseñaron. Claro. Sí, no, y esa es la idea, o sea, hacer una comunidad bonita y unida. Y pues muchas gracias, espero que no sea la primera y la Y última. quiero también decir que los que están en este grupo, los que han podido escuchar hoy esta conversación, son privilegiados, porque esto es una cosa que yo no hago con nadie. Sí. Tú lo sabes. Un año me costó Sobre todo rogarle que estuviera acá. en grupos de internet y de cosas de eso. No, yo trato de mantenerme alejado de todas estas cosas porque hay mucha estupidez, Sí. hay mucha ignorancia, hay mucho ego, hay mucha falta de respeto. Yo, no, Dios me perdone. Olor de madre me inclino ante él porque yo esas cosas no. Sí, no, aquí hemos hecho una comunidad bonita y es bienvenido. Ahora sí que como le llamamos familia Irabu, pues está para usted también. Y pues ahí Ok, espero gracias. que... Considérenme parte de la familia. Todo que me muchas gracias. necesite, pues yo siempre estoy aquí. Muchas gracias y espero ahí ponernos de acuerdo para otra Igual entrevista. para aprender, porque cualquier persona, nosotros decimos en Cuba, hay un refrán que dice, de cualquier cueva sale un ratón, pues el Sí, que menos sepa ahí puede darte una opinión un día, un consejo, una filosofía que uno dice, wow, esto tiene mucha lógica. De cualquier persona uno aprende, del más chiquito, del más grande, del que sabe poco, del que sabe mucho, porque dice Ogunda Masá que el saber está compartido, el conocimiento está repartido, todo el mundo no lo sabe todo. así es. Ahí A mí me queda mucho por aprender. una petición que le hace a una de mis ahijadas más queridas, dice si puede poner sus videos para descargar en TikTok. Eh, ok. Ahí le enseño cómo hacer esa vuelta, no se preocupe. Aquí. No, me lo enseña también para aprenderlo, pero yo soy un poco celoso en eso. No obstante, como esto es un video que es público, los 3 videos que hice hoy pues son públicos, el que lo quiera descargar pues Es que viene que una lo descargue. opción de permitir descarga. No soy muy amigo de esa historia porque una vez que el video está en poder de las personas, entonces lo ponen en otro lugar y se forman los desprestigios y las faltas de respeto y las cosas que ya no digan, no es así. Y precisamente yo no me quiero ver envuelto en nada de eso Sí, claro, es más de, de, reservado y se le de entiende. competir nada con nadie. No, eso no me interesa a mí. Yo Ok. quiero enseñar, quiero ilustrar, quiero compartir, pero no me interesa porfiar con nadie, ni que yo sé más que tú, ni que no. Sí, Eso no, no es mi los objetivo. Cada abilongos que cual se en su queden con casa su que verdad. haga lo que le dé la gana. Pero no obstante eso, esta persona que quiere bajar los videos, pues yo se los envío a ella si quiere que me escriba, de Perfecto. todas formas me enseña cómo ponerlo para que la gente lo descargue. Sí. Y pues ahí también suba videos bailando. Tiene una manera de bailar única. Para el que no lo haya visto, es muchos un años, muchos estelazo. años, muchos años por los mejores escenarios del Sí. mundo. Eso me costó mucho sacrificio, Aquí en México mucho estuvo en Bellas sacrificio. Artes. O sea, no, es una eminencia. Sí, en mis años de juventud cuando mis amigos iban a la fiesta, yo iba a los tambores, iba a los plantes de evacuar, iba porque ya empezaba a bailar como profesional y necesitaba nutrirme de todas esas fuentes y eso me costó muchos años de estudio, de sacrificio, aparte del talento, pero cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta mucho. Los devotos a las deidades, las personas que están iniciadas aquí, que me están escuchando, por favor, cuando usted tenga que darle un chivo y 2 gallos al lenguaje, lo ha hecho, hágalo sin
pensar en el costo, hágalo, porque eso después se revierte en otras cosas, en salud, en dinero, en bienestar. No escatime cuando se trate de sus deidades. Yo le he hecho fiestas a Ochun en mi cumpleaños, el otro día no he tenido comida. Y la gente dice, no, pero ¿cómo yo me voy a comer? Bueno, no lo hagas tú, yo sí lo hago. Y he visto los resultados. Ochun me distingue por encima de muchos otros hijos. Claro. Porque Ochun sabe que yo no tengo peros, no tengo miedo cuando se trata de eso. Entonces, cuando uno cree en una cosa, tiene que creer de verdad. No puede ser que usted se una 3,000 pesos para irse para un crucero y su santo haga 3 años que no ve una paloma. Sí. Eso que ni qué. Cuando hay que sacrificar, se llama sacrificio, de sacrificar a la edad y sacrificarse usted, para que usted pueda entonces recibir bendiciones. Uno no puede estar pidiendo iré todo el tiempo si uno no da nada para el lado de allá, para el otro lado. Sí, tiene que dar la vuelta, tiene que circular. Entonces, pues bueno, bendiciones a todos, buenas noches. Ay, mi esposa le manda un saludo. ¿Aló? Ajá, mi esposa le manda un saludo, la Die. ¡Ah! Sí. Buenas noches, bendiciones. Mi sobrina, bendiciones. No vamos a decirle eso ya 10 en público, que la gente se va a empezar a cuestionar. Ven acá, ¿cómo es esto? No, sí. Ok, buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Bendiciones. Te quiero mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pues listo, mi gente. Ahí tuvieron al gran Reinaldo González, una persona que, reitero, quiero muchísimo. Es un tipazo. Y pues ahí tuvimos la oportunidad de conversar con él, ahí aclarar algunas dudas. Si se pudo, después de un año de estar, se los promete. Fue bien chistoso porque fue así. Comenzó a subir en su Facebook unas instrucciones de Orisa, unas explicaciones. Y dije, a ver cuándo me permite hacer el en vivo. Dice, cuando quieras. ¿A qué día está disponible? Lunes y martes. Martes. Pum, vámonos. Por eso fue que el live fue hoy en este horario. Porque él vive en Estados Unidos, en Massachusetts. Entonces, allá ahorita ya están dando... O sea, son 2 horas de diferencia. Ya han de estar dando casi las 12. El live ahí ya empezó a las 10. Entonces sí, ya es un poquito alterado el horario. Pero pues se le agradece muchísimo que haya estado aquí. Se les agradece muchísimo a ustedes que hayan estado aquí. Ya no hemos realizado tanto live porque por fortuna de ustedes, de Olodumare, de IFA, hemos tenido mucho trabajo. No nos despegamos de ustedes porque ahí siguen los videos, ahí seguimos respondiendo, en WhatsApp seguimos atendiendo, estamos haciendo ceremonias para ustedes. Pero sí, digamos, en el tema de los lives, voy a tratar sí de retomar, pero más que nada de que cada live sea así, o sea, sea algo bueno, sea algo épico, sea algo productivo para ustedes, no nada más agarrar el celular y, buenas noches familia Irago, ¿cómo están? O sea, no, que en realidad sea algo que valga la pena, desvelarnos, estar aquí, preguntar. O sea, ejemplos, ahorita Reinaldo dijo varias cosas que yo sí me quedé de wow, o sea, no las habíamos platicado previamente. Un ejemplo, lo del diaboraje, N cantidad de cosas. O sea, que uno ya da por hecho dentro de la práctica afrocubana, pero vemos que no era así en un inicio. O sea, porque Reinaldo sí viene de la vieja escuela. Entonces, pues ahora sí que espero que les haya gustado muchísimo. Viene por ahí otro proyectito con otro tipo de gente. Más referente a la umbanda, la quimbanda, lo que es la manera de cómo se dio todo en Sudamérica. Brasil, Argentina, todo este tipo de tierras. Entonces,
vamos a estar ampliando. Ya tuvimos la fortuna de Togwi, un en vivo, vamos a tener otro hablando de Bodum. Ya tuvimos la bendición de nuestro hermano Rafa, de nuestro hermano Reinaldo y nuestros mayores también. Por ahí quiero hacer un lip con Otto, que es una persona que también merece toda mi admiración y respeto. Y les quiero traer a grandes personajes, o sea, ahí con mi esposa, con Yeye, también que les han estado pidiendo muchísimo. Vamos a coordinarnos y les vamos a hacer algo bonito próximamente, ¿vale? Pero muchas gracias a todos porque pues están aquí, o sea, no nos hemos ido porque seguimos subiendo videos y vamos a irnos hasta que ustedes lo digan, no hasta que lo diga nadie más. Pero no vamos a estar los martes, o sea, nuestro horario son los jueves, fue por única ocasión, pero pues ahí no quita que nos podamos subir un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, N cantidad, siempre y cuando pues ustedes estén aquí apoyándonos y queriéndonos escuchar. Janet, tus saludos, se te queda un montón, Janet. No necesitas saludo, ¿cómo crees? Aquí andas al día. Jorge, saludos. Sí, los jueves. Sí, sí, Wallace. O sea, cualquier día de la semana ahí nos vamos a estar trepando. Obviamente vamos a avisar con anticipación. Hijo de ya, saludos. Un abrazote. Esperando que estés muy bien. Patricia, Josué, Miriam. No, es que te digo, hemos tenido mucho trabajo por fortuna. No hemos parado. Hay proyectos muy, muy buenos que ya se irán enterando en su momento. Pero pues aquí estamos siempre con ustedes, Tere, Gocha, Luisito, Mejado, Fer, Yalis, ahí René, Gaby, Piolo, todos, Mariana. Ya lo extrañaba un montón, qué bueno verlo. Sí, pues aquí estamos. Mi ahijadota, Mía, se te quiere un montón. A todos mis ahijados los quiero un montón, ustedes lo saben. Vani, ahora sí que eso es bueno, o sea, eso me llena. Carlitos, sí, pues nos hemos estado viendo. Miriam, le iba a mandar mensaje porque por ahí dijeron que... siempre pasa eso, pero no me necesitan ver en un en vivo, aquí están los videos. Entonces, aquí estamos, aquí seguiremos hasta que las divinidades quieran y hasta que ustedes lo quieran así, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Bien feliz de estar aquí con ustedes, ver la respuesta de ustedes, estarlos leyendo, o sea, es algo bien, bien bonito, en verdad. Y por eso nos esforzamos, para que ustedes tengan un buen contenido, para que tengan algo que razonar toda la noche, que aprendan cosas nuevas. Esa es la idea, siempre ha sido la idea y nos seguiremos en la misma idea. Vale. Por lo general, ahorita el lead llevaría apenas 45 minutos, pero ya va para 2 horas. Entonces vamos a compartir un ratito más con ustedes. Dudas, preguntas, quejas, aclaraciones, hágalas. 15 minutitos más, señoras y señores, y nos vamos. Mientras ando viendo los WhatsApps. Y ya, vale. El día de hoy voy a regalarles 2 libros nada más. Porque es ¿qué más da? Vamos a darle 6 libros. A todos los que quieran, comiencen a mandar su screenshot desde ahorita. Nada más échale tap a la pantalla, señores, señores. Hoy no hubo meta de likes, pero ahora sí que por la bonita amistad les voy a regalar 6 libros de tema afrocubano. Pero libros que a mí me gustaron mucho cuando yo practicaba y que en verdad me nutrieron, me aportaron algo. Les voy a enviar esos 6 libros a quien me envíe WhatsApp. Ya comenzaron. Primera, Yalis. Yalis fue la primera. Vamos con la segunda persona. Noemí, Mimi fue la segunda. Ale fue la tercera. Carlos Azain, cuarto. Luis, quinto. Tamara, sexto. ¿Quién más? ¿Quién más? Van 6. Séptimo, Gocha. Octavo, Fernanda. Noveno y décimo. A ver, noveno y décimo, ¿quién?
Alejandro y 56 20 46. Esos fueron los 10 primeros en mandar screenshot. Ya no me deja subir la bandeja de notificación. Ahí está. Muchas gracias a todos. Vamos a seguir aquí conviviendo 13 minutos más. Ahí lo que se les ocurra. Y hay que no deje de sonar el WhatsApp. Ahorita les mando sus libros. Al cabo estoy bien temprano. Sí, agradecimiento al mayor Reinaldo González. Él tiene su Facebook, pero es personal, o sea, no es como que una página abierta a todo el mundo. Entonces aquí en TikTok pues lo pueden seguir. Ahí para que ya las otras ya se pueda trepar así en cámara y lo vean. Entonces es un tipazo. Ya no puedo con el Yoruba. Vamos a estar subiendo ya después de todo lo que tenemos que hablar de los issues, que espero que les estén gustando mucho esos videos. Vamos a hablar aproximadamente de 5 issues más que no se han visto por ahí. Hemos estado trabajando mucho para poderles traer otro tipo de issues, no los más conocidos, o sea, esos ya los conocen, ya los digirieron, ya todo. Vamos a traerles todavía más. Entonces, después de que acabemos con esos videos, vamos a estar tomando unas clases de lo que es fonética yoruba, palabras y demás. Y otros temas, o sea, no los digo todos porque luego ya ven que nada más están pendientes y, ay, pues ya lo van a sacar por otro lado. Entonces, no, vamos a aguantar un poquito, pero siempre los vamos a dar lo mejor en aprendizaje. Cosas que no han visto en ningún otro lado siempre las van a ver aquí. Primero en Irabo. Por y para ustedes nos esforzamos. Se fusilen los temas. Pues somos su fuente de inspiración. Eso hasta se les agradece. Pero pues que no deformen también. Pues sí, no es difícil hasta cierto punto. Hasta sí es más fácil que el español. Pero por ahí. Ahí vemos. Y Faleo, saludos. Familia Irabo y Giovanni. Claro que sí, Faleo. Haz tu pregunta sin problema. Tratan de copiarnos, pero jamás igualarnos. Eso es todo. Saludos, Ale. De hecho, sí. Ya hicimos TikToks de eso, mi hija. Eshu Aye. Eshu Aye viene siendo una derivación o deformación del término Alaye, que es Alaye, el que trae la riqueza. ¿Vale? Entonces, Eshu Aye, por lo general en afrocubana, viene siendo un Eshu de caracol de cobo con cemento y unos caracoles. No, eso Alaye viene siendo uno que tiene muchas tiras de caracoles pegadas y viene siendo en la riqueza, o sea, la riqueza, pero hablando en general, no nada más te va a dar economía, sino te va a dar abundancia en lo que tú necesitas. O sea, el caracol va a representar todo tipo de abundancia. Te puede dar un favor económico, te puede dar un favor de salud, cuando necesitas abundancia, riqueza en la salud, en tu carácter, en felicidad en tu familia, tiene cantidad de cosas. Cualquiera puede recibir Eshu, sí, siempre y cuando le tengas devoción y sepas que es una responsabilidad, sí, sí se puede recibir. Lo quiero decirse, claro. Hay varios tipos de Eshu Alaye también, o sea, no todos son como que igualitos, ya esos temas también los iremos abarcando. O sea, es que todo es una secuencia de lo que les tenemos. Abilu es como tal un hecho que va más enfocado a la brujería, pero no en el sentido de, haz brujería, ve y daña a personas, o sea, no, es defensa propia y es para repeler la misma, o sea, es defenderte. Aparte de lunes y jueves puedo ofrendar algo hecho de sí, sin problema. O sea, cualquier día es bueno para mostrar devoción, para orar.
hay que saber el significado de los días. Ahí tenemos videos en TikTok hablando de la semana Yoruba. Entonces, ahí puedes ver qué días son específicos para lo que tú quieres lograr. Sí, la abundancia que usted se refiere es como el significado de Iwapele en afrocubano, ¿no? No, o sea, la abundancia es un término general de ser vastos en todo. Ese es el significado de ser abundante. O sea, que no te haga falta para poder apoyar, para poder dar, estar en la posición de dar y no de pedir. Entonces a eso nos ayuda al Aye, a eso nos ayuda a Allí, o sea, es lo que se refiere a la abundancia en esto. Falta la pregunta de Yalis para no quedar en mal. ¿Cuál? De las olas que realicé ya hace un tiempo, aquí mismo o en YouTube, Eli. Me llama mucho la atención eso a Yagi. ¿Será que quiere estar conmigo ahora que esté pasando que? Pues sí, pudiera ser, o sea, a Yagi es, para mí no es un hecho, o sea, y en pláticas que he tenido no es así como que un hecho, es una divinidad independiente que se le cultúa en la actualidad como hecho, pero es una madre, o sea, es quien nos da cobijo, nos da amor, nos da protección. O sea, no es que sea la mamá de los hechos, es un término mal empleado. Nos va a cuidar como madre, entonces es muy buena. Claro que sí, Faleo, sin problema. Mi Olúa, ¿a eso se puede atender a la noche? Sí. Pero a eso, a cualquier orisa atiéndelo en las mañanas. Lo primero que hagas limpio al despertar, o sea, atender a orisa porque es lo que te va a ayudar en todo tu día. Tú lo atiendes a la noche, sí, o sea, sí va a estar contenta la divinidad, pero no te va a servir de mucho en realidad. O sea, la cosa es que trabajen para uno en el día, que nos den bendiciones en el día que es cuando las necesitamos. Y el sacrificio de pararte más temprano de tu hora habitual, de ir a atender, de ir a pedir, o sea, eso créeme, te funciona muchísimo. Igual pele, buen comportamiento en la vida, es más que nada el comportamiento correcto, o sea, no existe el bueno y malo aquí, es lo correcto a cada situación. Si uno pide mucha abundancia, podría ser también de problemas, pues no sería así como que tan normal. Ya lo que hacer mi cuenta seria. ¿Cuándo llegarán Eshu y Yami de bolsillo? No hay Eshu y Yami de bolsillo, Josué. Puedo preguntar con Caracol a mis servicios sin tener cariosa. Hay un sistema que se llama Owo Ero, Owo Erin. Se practica tanto en tradicionalismo, que es así Norisa y Bile, o afrocubano. Esos videos los encuentras aquí. Shuyami especial para defender del asedio de Awon. Es quien lleva los mensajes de a uno hacia Awon y se denomina Eshu Awon. Hay uno que ya es el que subimos, hay otros tipos que vamos a subir. Hay muchísimos, estás hablando, son cerca de 16 aproximadamente. Si hay uno que es como que de bolsillo, pero ese no es un Eshu, ese se termina como el hijo de la Siyami. Ese sí es un tema más hermético. No se puede como que hablar mucho de eso. Pero vamos a estar subiendo más hechos. No, de nada, Yara. Eh, la opinión de estar limpios bañarse antes de... Estar limpio físicamente, mentalmente, espiritualmente ante las divinidades es riguroso. Pero es la consentida. Ya le están haciendo bullying a la Yalis. Buenas noches, mi cigua ya no quiso enseñarme porque no le puedo prestar mi auto. ¿Qué puedo hacer? Pues cambia de abuelo, esas no son conductas de un abuelo. El agradecimiento lo hago los jueves llegando del trabajo para finalizar el día. Pudiera ser. Es día de gratitud. Ahí están las famosas cámaras.
Eh, Emere. Es un issue que hemos estado subiendo los videos. De hecho, voy a hacer un live dedicado a él. Porque ha tenido mucho auge. O sea, está muy, muy padre. Más que nada en los resultados. O sea, son balitas, son petarditos. Esos están bien padres. Pero ya haremos un live hablando de eso a profundidad. A ver, se me fue. Y a partir de ahí ya no me quiso enseñar ni hablar ni nada. No, sí, o sea, esas no son las actitudes de un abuo. O sea, si no le quisiste o pudiste hacer un favor, pues básicamente es por un motivo, pero nada tiene que ver con lo religioso, ¿no? ¿Cuál es la meta? Chito, no, ya va acabando el libro, de hecho. Hoy no hubo meta, pero les voy a enviar libros. Ahí toma tu screenshot, mándala. Uy, déjame me tapo porque me está grabando. Es una chulada. Bueno, aquí hay casos de Emere, o sea, hay, pues sí, o sea, ¿cómo se dice? Experiencias, gente que lo tiene, lo ha usado, o sea, varias cosas de ese hecho, o sea, todos los hechos están padres, pero, o sea, es que la cosa no es cuál hecho tengas, es que sepas conectar con él. Eso es uno, esa es la realidad. Tiene varias representaciones, cada representación puede funcionar bajo ciertos aspectos, unos contra brujería, otros de protección, otros de amor, otros de salud, otros de economía, N. Para eso se reciben, se adquieren, pero eso es uno solo. Entonces, podemos tener muchos, pero debemos de aprender a conectar con cada uno para ir conociendo un poquito más a fondo lo que es la energía de Eshu, la esencia de Eshu. Y así es con cada irúnmole, con cada orisa. O sea, es algo padre, pero aprender a conectar. Y eso es lo que aquí nos preocupa enseñarles, o sea, conectar. ¿Qué dicen? Se dice por ahí que... Ya, denle cosas positivas, ¿no? No esa gentuza. Sí, o sea, depende mucho. Hay unos hechos que te llevan más preparación, hay otros que dan menos. Va dependiendo el caso para el cual va a funcionar eso. O sea, no por eso quiere decir que están exorbitantes, o sea, no. Pero échenle, señoras y señores, últimos momentos del live del día de hoy. Ya los extrañaba. Ya quería estar acá otra vez, nada más que a veces no se puede por los tiempos, luego, o sea, ya honestamente sí, ya. Uno acaba muy cansado del día, y ya lo que quieres es acostarte, descansar el día siguiente otra vez, desde tempranito. Pero aquí estamos para ustedes. Bueno, aquí va mucho. Estoy mirando, dice Reinaldo. Muchas gracias por todo aquí. En verdad que se le quiere un montón. Mi madrina dice que no puedo recibir eso hasta coronar. Aquí más que nada va la orientación de la práctica que lleves. O sea, en afrocubano tienen sus estándares, tienen sus normas, tienen sus reglas. Zambarano, un abrazote. Se te quiere ver. Se escucha feo, no pegues el cel sillón. No lo tengo en el sillón. A ver, ahí ya se escucha bien o no. Ahora los guas. Sí, o sea, ese es con Eshu en general. Baba, es verdad que quien llega a su casa en un año se sifa y no deja de sonreír todo el día. Muchas gracias, Isra. Muchas gracias.
Se escucha mejor. Ya no nos abandone tanto, por favor. Que somos sensibles. No, ¿cuál? A ustedes no los he abandonado. Estamos ahí en las clases y todo. No, un gusto, mami, de TikTok verte por aquí. Puedo chismear más. ¿Qué pasa con eso? Ahí explicando un poco de los hechos que manejamos. No diré nada, pero habrá señales. Esa es la actitud, Isra. Muchas, muchas gracias. Sí, pero no, eres sensible, mi hija. Eres sensible. Se dice que va Alex ayuda y apoya hasta los que no son sus allegados me han contado. Muchas gracias, Mimi. Muchas, muchas gracias. Hoy por el 2 en diciembre. Esa es la actitud, mi Fer. Y si vas a llegar. Eso es lo bonito, o sea, ver a la comunidad, ver 75 personas conectadas, sus reacciones, sus comentarios. A ustedes nos debemos y para ustedes estamos. Entonces, aquí vamos a seguir. Ya ahorita, pues ya el live tuvo 2 horas de duración. Fue algo así como, entre comillas, express. Pero ahí esperamos que Reinaldo, nuestro Bayer, nos siga apoyando con los lives. Estaría buenísimo, que es lo que yo no alcancé a decirle. Uno referente a la historia. Ya los últimos minutos del tema que estuvimos tocando, o sea, de las culturas tanto de la Edo, de Dahomey, o sea, las divinidades, los orizos, de dónde es su origen y por qué se arraigaron en lo que es la práctica afrocubana o el conjunto de regla de Osha. O sea, ese tema estaría, o sea, genial. Ayudaría a muchos a entender demasiadas cosas. Entonces espero coordinarme con él, espero que él me acepte otra invitación. Y pues aquí vamos a estar compartiendo más y más y más para que sigan aprendiendo. Entonces se lo debo a mi manager. Lo voy a explicar ahora. A ver, a ver, a ver. Alex Árbol, sí, manden captura, porfa, para sus libros. A ver, por ahí Reinaldo nos va a explicar algo por mensaje, creo. Estaría mejor en un en vivo, en una directa, porque es más fluido, pero también vamos a ver. Sí, con Tokwi. Vamos a estar subiendo más, ya le gustaron los en vivos. Ahí también conéctense, váyanse, suscríbanse a su TikTok. Aparece como Simeón Banca. Y nada, o sea, aquí pura talla internacional, señoras y señores. Por y para ustedes. Topo, sí, ya nos habíamos tardado. Pero ahí el trabajo y demás cuestiones, pero aquí estamos, aquí estamos. Dice Santiago, hola, mi hijadito Santi. Un abrazote, Santi. Puro sabio. Mi gato se cayó y desconectó el wifi. Y ya no escuché si respondió lo del Suyere para... Suyere no, el... Oriki. Oriki, o sea, viene siendo como un rezo a Ori, una alabanza a Ori y todo eso. Pero aquí los tenemos en TikTok. Ay, no vas a parar, Isra. Venga más y más y más y más. Vas a ver. No anda por aquí Morgan y Gus. Así andaba por aquí Gus, pero yo no lo he visto. Pero así vas a andar tú tranquilo. Pues vale, a todos les agradezco mucho se hayan conectado el día de hoy. En verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Ver que dejamos, creo que un mes y medio por ahí, un mes, una semana de los lips. No hemos podido por distintas razones. Todas positivas, ninguna negativa. Andamos al 100, al millón y lo que le sigue. Pues en verdad ver que aquí sigue toda la comunidad, que nos siguen apoyando. Muchas, muchas gracias. O sea que nos lo pedían, porque sí, o sea, yo agradezco a toda la gente que había mandado mensaje de WhatsApp. Oye, hoy no va a haber live.
Y oye, ¿cuándo vas a retomar los dips? O sea, en verdad que eso se agradece muchísimo, muchísimo. Pero efectivamente, o sea, como dice mi esposa, aquí no se para. Por ustedes, por las divinidades, seguimos haciendo muchísimas cosas. Entonces, vamos a seguir y seguir y seguir hasta que ustedes y las divinidades lo ordenen. Nadie más. ¿Vale? Entonces, para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes. Me siento bien a gusto. Me gusta mucho lo que hago. Me gusta hacer lips. Entonces, por eso mismo no se habían hecho. Porque ya acabo tarde. Pónganle ustedes, me subo un lip, no sé, 10 de la noche. Ya así con mi cara de sueño. O que no he comido en todo el día. Porque llega a pasar, le consta. Varios de los que están aquí me han visto trabajar. O ya cansado. O con un tema improvisado. Yo siento que no es así para ustedes, ¿no? O sea, ustedes se merecen sí, un tema bueno, o sea, sí platicar, sí dialogar, conectar con ustedes, pero el respeto que yo les tengo es muy grande y también que tengan un tema, algo que sea trascendente, algo que ustedes merecen. Entonces, para eso seguimos trabajando y lo van a seguir teniendo. No nada más es por subirnos y hablar por hablar y ay lo que habla Obara Ogbe o Gunda Beide, o sea, no. Hablar cosas trascendentales, ¿vale? Noches de nominación, dice María. Viendo la casa de los famosos. Yo no, yo me quedo dormido. Y ella sí es la que se desvela en eso. Yo parezco viejito. Me acuesto a la cama y me fui. Pero bueno, aquí estamos todavía. Gaviri es la meta. Una nueva divinidad de Irabo. Ahí anda, ahí anda. Pero pues esa era la cuestión que quería aclarar con ustedes. Aquí seguimos. El 18. Porque andaré en pleno festejo. Es correcto. Va que va. Entonces, te quiere mucho, Mario. Muchísimo, mi hija. A todos se les quiere un montón. A todos se les tengo un cariño muy, muy en particular. A la comunidad, a mis ahijados. A todos, 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 en verdad. Gracias por hacer de Irabo algo importante. Algo que cruza fronteras. Irabo ya está en Togo. Irabo ya está en África. Irabo está en México. Está en Cuba. Está en muchísimos lugares gracias a ustedes. Entonces, en verdad, vamos a seguirnos esforzando para ustedes porque ustedes se lo merecen. No se merecen un tema cualquiera, no se merecen una explicación cualquiera, no se merecen a un monigote que nada más se suba aquí a ver qué saca de la manga, no, se merecen un tema bueno, trascendental, que les ayude a aprender cosas nuevas que no hayan escuchado. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí siempre me ha gustado ver y aprender y eso es lo que yo siempre les voy a brindar a ustedes. Entonces, en verdad, que muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Muchas, muchas gracias. Le comento, me he limpiado con tortillas y pan, con hecho beleque, me ha servido, lo aprendí acá con usted. Muchas gracias, hijo de Dios. Entonces, muchas, muchas gracias. Seguimos adelante por y para ustedes. Yo me despido. Tengan una excelente noche. Apoyen por favor a Reinaldo mucho en su TikTok para que en el siguiente clip ya lo tengamos así presencial. Y pues vamos a ir mejorando para ustedes. Vale, y en octubre, no se les olvide, evento Irabo. En octubre, ya ahorita a finales de agosto ya les subo bien la fecha, dónde va a ser, cómo va a ser, todo, 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 todo. Quien gusta apoyar, quien gusta sumarse, adelante. En octubre, evento Irabo. Primer evento masivo Irabo Aragua, gracias a ustedes. ¿Vale? Entonces yo me retiro. Ahorita les envío sus libros. Libros que para mí han servido de mucho en sus épocas. Y espero que igual les sirvan a ustedes. ¿Vale? Excelente noche. Bendiciones. Y no me voy sin antes recordarte. Vive en Ire, no camines en Oshopo. Hasta luego. Cuídense mucho. Excelente noche. Odaro.